Estamos en Efesios. Capítulo 6, por favor. Este es el penúltimo tema de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer desde el versículo 10, ya que estamos en ese bloque de la armadura de Dios. Esta sería la cuarta parte ya de ese bloque de la armadura de Dios. Hemos venido trayendo todos estos domingos y este es el mensaje número 26. Así que con la ayuda de Dios tendremos 27 mensajes. Los 8 días espero concluir, si Dios nos lo permite. Este bloque de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 10, voy a leer hasta el 20. Una vez más la escritura allí. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Recuerden, mis amados hermanos, que la carta a los Efesios se divide en dos grupos. Una inicial, que es doctrinal, conocimiento, porque si no hay conocimiento, hermano, no va a haber práctica. Y la otra es una parte práctica. Capítulo 1, 2 y 3 de esta carta es la doctrina. Y es muy importante primero conocer la doctrina. Yo decía el jueves, creo que el problema, o el domingo pasado, con la gente, con muchas personas creyentes, es que quieren ir a las iglesias a hacer algo. Y nosotros no vamos a una iglesia a hacer, vamos es a que Dios haga en nosotros. El verdadero cristiano va al culto a recibir la palabra de Dios para que Él trabaje en él. Ahí cometemos el error grave si usted está pensando que usted viene para hacer algo, para que Dios le mire su acción o su obra. No, Dios no va a mirar su hacer ni va a mirar su obra. Dios va a mirar es la obra de su Hijo Jesucristo. Y lo único que va a ver en usted es lo que Jesús ha trabajado en usted. Amén. Amén. Que es muy importante que entendamos eso. Pero hay mucha gente que está ocupada. Van a las iglesias a saber qué pueden hacer. Y el problema con muchos pastores es que hacen cultos precisamente con esa mentalidad de que la gente haga algo y se sientan cómodos y se sientan bien. Entonces hacen un culto con toda una programación donde a la gente la hacen participar. Aún en las predicaciones, y se ha cometido el error de por querer tener a la iglesia despierta, entonces se quiere hacer cosas que no tienen que ver con el culto o con la palabra de Dios. Y yo le quiero decir una cosa, hermano. Usted se sienta ahí hoy, y si usted está atento a la palabra de Dios, gloria a Dios por su atención. Pero usted también puede dormirse si quiere. Y es un problema entre usted y Dios ahora. En esta última parte del capítulo 4, 5 y 6, que nos habla de la vida práctica, y lo vimos claramente, y en términos generales, un cristiano es diferente al mundo. De hecho, el jueves que hablábamos de la palabra de Dios, de la santidad de Dios, decíamos que esa palabra
Santo significa de muchas definiciones, pero la que uno puede traer es que es diferente. Dios es diferente a la criatura, Dios es diferente a la creación. Y el creyente es diferente al inconverso. En su pensar, en su hablar, en su sentir y en su accionar. Si nosotros somos iguales al impío, ¿qué diferencia hay? Entonces no somos religiosos. Mi hermano, si usted y yo venimos aquí y decimos pertenecer a esta iglesia, pero afuera somos igual que los inconversos, solo tenemos una religión. Solo tenemos una iglesia física donde vamos, pero internamente no hay cambio, no ha pasado nada en nosotros, vamos igual que ellos para el infierno. Pero, si en usted y en mí ha habido un cambio real, verdadero, el Espíritu Santo está trabajando en su corazón de tal manera que lo lleva a una vida de santidad, ser santos como dice aquí, porque yo soy santo, veíamos el jueves. Entonces vamos bien, vamos encaminados, somos creyentes, somos hijos de Dios, y hay una diferencia que es bien marcada. Ahora, el apóstol Pablo, y lo que estamos mirando, se dio cuenta y él sabía, y tenemos que saberlo nosotros y entenderlo, que aunque hemos sido sacados del mundo y ahora nosotros estamos en una vida nueva y somos diferentes a los inconversos, para vivir esa vida diferente, como estamos en este mundo, vamos a estar llenos de tentaciones y de ataques del enemigo. ¿Se acuerda Jesús en Juan 17 cómo oraba? Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, los guardes del maligno, los guardes de Satanás, que va a trabajar por todos los medios para ver cómo nos saca. ¿Sabe? Después de esta pandemia yo estoy aterrado. Además de las miles de iglesias que se cerraron, miles de pastores que renunciaron al pastorado y dejaron todo tirado por la pandemia, y otros abusaron, impresionante. Pero aquellos predicadores famosos que hacían campañas por todo el mundo de, entre comillas, sanidades y milagros, no lo volví a ver. Él les acabó el negocio. Pero una cantidad de gente en los Estados Unidos y en Europa nos dimos cuenta, o por lo menos lo que yo he podido leer, que desertaron del evangelio. Porque una pandemia vino y porque el pastor mal informado se puso a reprender al COVID y muchos creyeron que sí se iba, y como no se fue, ustedes abandonaron la fe. Y muchos pastores se decepcionaron por no conocer las escrituras. Entonces, el apóstol Pablo, entendiendo esto, dijo, ya, antes de terminar la carta les voy a decir, hay una guerra espiritual, hay una lucha, y que es real y que es verdadera. Y por eso estamos hablando de la guerra del cristiano, que es lo que acabamos de leer ahora, sobre todo el tema de la armadura de Dios. Porque, hermano, si usted notó aquí el apóstol Pablo, solamente en el versículo 12 dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero no dice nada más. De ahí en adelante lo que se pone es decir, ahora, ¿cómo vamos a estar firmes? Mira el versículo 14, estad pues firmes. ¿Cuál es la idea entonces? Sabiendo que tenemos un enemigo, estad firmes. El creyente tiene que ir a pelear contra el enemigo, estad firmes. ¿Y cómo? Y entonces nos habla del soldado romano y comienza a soltarnos las piezas. Ceñidos los lomos con la verdad. Dijimos que la primera pieza es ser honestos, ser verdaderos, tener la verdad. Ponernos la coraza de justicia. La verdad es Cristo, la justicia es Cristo. Veamos hace 8 días, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto nos habla de ser ligeros, pero estar firmes también en el Evangelio. Además de caminar en el Evangelio, dijimos que es llevar el Evangelio. Número 4, ¿qué debíamos tomar? El escudo de la fe. Y aunque veamos la palabra escudo, pero se refiere a la fe. Es decir, el creyente debe tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y número 5 veíamos que tomáramos también ¿qué? El yelmo. Es decir, el casco que nos va a proteger. El casco, los que tienen la moto, el ciclista sabe que si se cae lo protege, y en este caso es para proteger nuestros pensamientos, porque la batalla del creyente más importante está en los pensamientos, es la batalla en la mente. De aquí se define todo, porque lo dice
Es un proverbio que como el hombre piensa, así es él. Es decir, lo que hacemos nosotros es el resultado de nuestros pensamientos. Y tu mente y la mía no dejan de pensar. Y pensamos y pensamos y después hablamos o accionamos de acuerdo a lo que pensamos. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios para llegar a pensar como Dios. ¿Amén? Amén. ¿Y dónde está ese pensamiento? En la palabra de Dios. Ahora le hago la pregunta: ¿cuánta palabra de Dios hay en su mente? Comenzando por ahí. Porque primero la palabra llega a la mente y luego baja al corazón. Amén. Para una vida. Yo no puedo decirle a una persona que trate de vivir el evangelio, es más, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no puedo decirle, diría el apóstol Pablo, que van a enfrentar a Satanás, a ese enemigo, y a ponerse la armadura si primero no les digo la vida espiritual que hay que vivirla. Yo no puedo decirles cómo es la vida espiritual para vivirla si primero no les enseño qué fue lo que hizo Cristo, cuál es la vida espiritual. Por eso Efesios está de esa manera detallado. 1, 2 y 3 los capítulos, la doctrina. Primero la doctrina, primero conozca a Cristo. 4, 5 y 6 ahora, ¿cómo se vive la vida espiritual? ¿Dónde? En tu trabajo, en tu hogar, en tu vecindario, ¿cómo se vive? Y después ya al final nos dice, bueno, pero como el enemigo lo va a atacar, entonces debe estar firme, y la única manera es teniendo las piezas del soldado romano, que no son otra cosa que el mismo Jesucristo. Y yo lo dejé claro, esto no es que usted ahora va a hacer una oración como muchos otros que hacen así. No me levante la mano, pero creo que muchos de ustedes se vestían con la armadura. Y así, oraban más o menos así: Señor, yo me ciño, Señor, los lomos con la verdad, Señor. En el nombre de Jesús me visto con la coraza de justicia. En el nombre de Jesús yo calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el nombre de Jesús yo tomo el escudo de la fe, Jesús, y me pongo el casco. Ahora sí, diablo, venga. En 5 minutos y ya usted ya está protegido, pues ya. No, hermano, así no es. Esto es diario, y es un poquito aquí y un poquito allá, y así cada día, cada semana, cada mes, cada año. Es decir, cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, la palabra en el original es continúan siendo vestidos de la armadura de Dios. En esta mañana usted se está vistiendo de la armadura de Dios, yo me estoy vistiendo de la armadura de Dios, todas las piezas. Y hasta ahí habíamos quedado. Vamos a mirar las últimas 2 piezas, aunque es una no más. El soldado romano son 6 piezas que habíamos visto. Él tiene, lo primero que tiene es un cinturón, habíamos dicho inicialmente, para amarrarse la túnica. Pablo lo compara con la verdad. Luego el soldado romano tiene una coraza, un chaleco que se pone acá para protegerse, porque era con espada para protegerse. Y Pablo lo compara con la justicia, hermano. La justicia de Jesús nos protege a nosotros, los órganos vitales. Luego Pablo ve al soldado romano y lo ve con las botas, las sandalias, y habíamos dicho que por lo menos 3 cosas. Le daba firmeza, seguridad, le daba firmeza porque tenía unos taches y podía correr, podía ir más rápido que los demás. Y entonces lo compara con el evangelio. 4, habíamos dicho que hay un escudo grande que el soldado llevaba para protegerse de los dardos incendiarios que mandaba el maligno. Y el mejor ejemplo que yo puse fue ahora todo lo que pasó aquí en Colombia viendo usted al SMAT con las bombas que, ¿cómo se llaman? Molotov, eso, que bombas incendiarias, es lo mismo. Entonces ellos tenían que hacer así para protegerse. Y veíamos en 5.º lugar, y Pablo está mirando al soldado y dice, bueno, pero ¿cómo se va a proteger la cabeza? Ellos usaban un casco entonces, porque como la pelea era con espada, para que si le pegaban no entrara a la mente, a su cerebro. Y entonces Pablo está mirando y está diciendo, bueno, la seguridad de la salvación. El creyente debe estar seguro de su salvación en esta pelea que va a enfrentar con el enemigo cuando le venga la duda, cuando tenga un problema y como que Dios no lo oye, cuando tenga una dificultad y como que no hay... Amado hermano, a todos nos ha pasado. Usted cuando tiene los problemas a granel que están allí, ¿acaso no ha dudado de Dios en algún momento? Entonces la gran pregunta es, ¿dónde está el yelmo de la salvación? ¿Dónde está el casco que lo está protegiendo sus pensamientos? Hermano, sus pensamientos deben ser protegidos. ¿Dónde? Aquí en la palabra de Dios. Si usted tiene pensamientos claros de la palabra de Dios y están en su mente fijos, ese es tu casco de protección. Y déjeme decirle, un problema usted no lo va a llevar.
no se lo va a llevar. Y la sexta pieza, cuando él está mirando al soldado romano, versículo 17, la última parte, versículo 17, Efesios capítulo 6, versículo 17, la última parte, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, lo veíamos 8 días, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, bueno, lo define claramente. Y el soldado romano, ¿ahora qué va a tomar? La espada. Bueno, ellos tenían también varias espadas, pero hay una espada pequeñita que ellos usaban y parece que se refiere a esa. Esa espada pequeñita, porque es un combate cuerpo a cuerpo, y va a tomar esa espada. El soldado tenía un soldado sin espada, es como es como enviar un policía, independientemente de lo que usted piense, pero como enviar un policía sin revólver. ¿Sabe cuál es la autoridad del policía? Usted quería saber. Ese revólver que lleva acá. La Biblia dice, no en vano lleva la espada. ¿Y por qué dice así la Biblia? Porque en esa época no usaban revólveres. Hoy día los soldados o los policías no usan revólver. ¿Usan qué? No usan espada. ¿Qué usan? Revólver. El rifle. Así que enviar a un policía, hermano, sin revólver y sin rifle es la ridiculez más grande que usted puede ver. Porque esa es la autoridad de él. Entonces aquí está diciendo, bueno, esa espada la vamos a comparar ¿con qué cosa? Con la palabra de Dios. Ahora, cuando yo miraba esto, yo decía, bueno, y la última, porque vamos a ver, la última no es una arma, pero el apóstol Pablo la mete ahí. Y por eso yo tengo la séptima pieza, que es la oración. Vamos a ver la palabra de Dios y la oración. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, a ver, tremendo esto, porque cuando uno mira por lo menos la verdad, es la primera pieza, ¿dónde encuentra usted la verdad? En la palabra de Dios. Cuando usted mira la justicia, ¿dónde encuentra la justicia? En la palabra de Dios. ¿El evangelio qué es? La palabra de Dios. ¿La fe qué es? La palabra de Dios. ¿Y la seguridad de la salvación dónde está? Ahora Pablo dice, sobre todo, es impresionante porque eso es lo que dice, verso 17, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, tomarla, tiene que estar en él. Y ya dijimos, y el apóstol Pablo ya nos enseñó, ¿dónde debe estar primero la palabra de Dios? En nuestro corazón. Ahora, esta arma se usa como defensa y ataque. La espada se usaba como defensa y ataque, para defenderse. Otra vez, ¿cómo nos defendemos? Pues ya dijimos de todo lo que nos quiere venir a nosotros. Y si hay algo que nos va a defender a nosotros de una doctrina errada, hermano, y también de la hipocresía. A ti y a mí me defiende la palabra de Dios como una espada, me defiende de todas, porque no todo lo que brilla es oro. No todas las iglesias son correctas, no todos los pastores son reales, verdaderos. Hay una falsedad de iglesias, hay una falsedad de pastores, hay una falsedad de creyentes. Yo espero que aquí no, pero ¿qué tal que entre nosotros haya un falso? ¿Y qué es un falso? Uno que viene y dice ser, pero no es. Nos engañó toda la vida. Pero como al final, quien abre la puerta y la cierra es Jesús. Y Él va a decir, venga, porque yo te conocí desde antes de la fundación del mundo. Y otro va a entrar, usted que es allá, usted no sé quién es. Pero yo estaba en la iglesia. Pero yo oraba. Pero yo colaboré en la iglesia. Yo hice milagros. Prediqué también. No sé quién eres, no te conozco. Apártese de mí, hacedor de maldad. Yo tiemblo cuando, más de pensar en eso, yo tiemblo. Me entra una cosa. Cuando usted piensa en eso, hermano, y usted tiembla, usted es verdadero. Pero cuando usted piensa en eso y usted dice, yo no soy, y a usted ni tiembla, usted es un falso. Porque esa es la característica del falso y del hipócrita. Que todo le llega aquí y le pasa y a él no lo toca. Por eso es falso, porque no lo toca.
¿Cuántos pecaron hoy? ¿Cuántos llegaron aquí diciendo, Señor, yo entré en pecado aquí? Si usted entró así hoy, usted es un hijo de Dios. Si usted entró aquí creyéndose el santo, el que no cometió ninguna falta, arrepiéntase esta mañana. La palabra de Dios me sirve entonces como defensa, pero también como ataque. Y a muchos no les gusta esto. Porque muchas veces cuando uno ataca con la palabra de Dios va a herir a las personas. Y eso es lo que hace la Biblia. Se van a enojar con nosotros. Porque muchas veces defendemos una verdad, pero también hay que atacar. La espada es una pieza de defensa y ataque contra el adversario. La espada del cristiano es el evangelio o la palabra de Dios. Bien clarito en 1 de Pedro 1:24, vamos a ir allá adelantico, 1 de Pedro 1:24, arranco con los versículos que tengo acá. En 1 de Pedro 1:24 dice, tomado obviamente de Isaías, dice, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mire lo que dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Pablo dice que tomemos, ¿qué? La espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? Que es la palabra de Dios. Y aquí dice, mas la palabra del Señor, o sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora note, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿cuál es la palabra? El Evangelio. Cuando dice que tomemos la espada del Espíritu, se refiere al Evangelio. Es la espada del Espíritu. Ahora, esta palabra no puede ser alterada para su eficacia. Cuando hay que tomar la palabra, hay que tomarla como está. No hay que entrar a mirarla y a repararla y a decirle esto sí y este no, que ese es el gran error que han tenido muchos teólogos que al final han llevado a la falsedad, o muchos cristianos que al final han llevado a la falsedad. Falsedad en doctrina y falsedad en práctica. La espada se nos presenta y hay que tomarla y accionarla. Es decir, la Biblia hay que recibirla, la palabra de Dios hay que recibirla tal y como está. Dios no nos llamó a nosotros a coger y a decir, a ver, yo miro que sí, que no. Muchos teólogos cometieron el gran error de decir que este libro, la Biblia, contiene la palabra de Dios. Ese fue el error más grande. Porque si alguien viene y le dice a la iglesia, este libro contiene la palabra de Dios, esto fue escrito sí por Dios, pero también los hombres escribieron y pues ellos fueron falibles y obviamente hay fallas ahí. Entonces, si este libro que está aquí contiene la palabra de Dios, dígame, ¿quién me dice cuál es el contenido verdadero de la palabra y qué no? No, más bien es mejor decir, este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Aquí, este libro no contiene la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y si hay errores, hermanos, los errores que usted puede encontrar son de traducción, no son errores en el original. Por eso es bueno tomar versiones más antiguas o que nos hablen, en este caso, el griego y el hebreo. Bueno, no lo sabemos, bueno, pues entonces buscar de pronto herramientas que nos permitan. A mí me gusta cuando hay pastores y nos enseñan las escrituras y nos dicen en el original dice esto, porque lo entendemos mejor. Un ejemplo que estamos diciendo acá, tomad toda la armadura de Dios. Tomad, entonces la gente crea, o vístase de toda la armadura. Bueno, entonces yo me visto. Él me está ordenando a que me vista, pero cuando uno va al original, no, la idea no es que se vista, sino que continúe siendo vestido. ¿Ves qué diferente? Entonces yo ya no tengo que accionar como para vestirme ahora, sino que yo ya tengo que reconocer que hay una vestimenta en mí y que yo debo es continuar ampliando esa vestimenta. En este caso, la verdad está en mí, hay que ampliar esa verdad. La justicia está en mí, hay que ampliar esa justicia. El evangelio está en mí, hay que ampliar ese evangelio. La fe está en mí, hay que ampliar la fe. La seguridad de la salvación está en ti, está en mí, hay que ampliar eso. Y ahora, la palabra de Dios. Y lo quiero pegar, y la oración serían las dos partes del creyente tan fundamentales, tan conocidas, tan habladas por todas las iglesias, hasta por las falsas,
Pero es lo que el creyente descuida. Tú y yo descuidamos lo más importante de la vida espiritual, que es la palabra de Dios y la oración. Y lo descuidamos. No puede ser. Yo espero que todo esto que he hablado de la palabra de Dios, menos si ya no pude este año porque ya nos quedan 5 meses nomás. Bueno, haga el intento. ¿Por qué no se lee tan siquiera media Biblia? Todo el Antiguo Testamento, estos 5 meses que le quedan. No puede. No puede. Pero sí puede verse esa película de 2 horas, sí se puede ver ese partido de televisión que es 2 horas con todo y propagandas. Sí puede ir a esa fiesta, sí puede ir a esa reunión. Yo estoy diciendo que no hagamos eso, hágalo, pero ¿sacó tiempo para la escritura? Segunda de Corintios 2:14. Como es la espada del Espíritu, hay que tomarla. ¿Cómo está? Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oiga esa expresión, conocimiento, que se refiere a la palabra de Dios. El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y los que se pierden. Ahora mire lo que dice. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, es decir, los que se pierden, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pero luego dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Si vamos a tomar la sandalia del soldado romano, que implica vivir el evangelio, pero predicarlo, compartirlo, llevarlo, entonces ahora tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tiene las mismas dimensiones de vivirla primeramente y luego predicarla, compartirla, pero no ser, dice el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios va a tener un doble resultado. Va a ser olor de muerte para muerte. Es decir, cuando la palabra de Dios se va a predicar, ahí la gente está muerta espiritualmente y la palabra de Dios les sigue en esa muerte, los sigue matando para llevarlos al infierno. Pero en otro, la palabra de Dios tiene una efectividad que después de estar muerto le va a dar la vida para que ellos ahora vivan en vida. Se espera y se supone que es la iglesia. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios que nos sacó vida a nosotros para que vivamos ahora vida. Es la palabra de Dios la que te ha sacado vida y me ha sacado vida a mí. Pero dice luego el apóstol Pablo, pero nosotros no somos como muchos que medran. La palabra medrar aquí tiene que ver con traficar o tiene que ver con negociar. Dice Pablo, y en el tiempo de Pablo no somos como muchos. Mire lo que está diciendo Pablo, porque la gente cree que las falsas doctrinas es de ahora. Pablo en ese momento está diciendo, mire, yo y otros apóstoles no somos como muchos que medran. Es decir, hay gente por ahí que está falsificando, está traficando, medra falsificando la palabra de Dios. Pero la palabra medrar es traficar o es negociar con ella. ¿Cómo ellos trafican con la palabra? ¿Cómo negocian con la palabra? Falsificándola. Es decir, usan la palabra para negocio. La gente se asusta, y yo hablaba esta mañana con mi esposa. Porque siempre que uno va a algún lugar, ya me lo han dicho muchas veces, y pues le dicen a uno, ¿y usted qué hace? Y yo digo, soy pastor. Y la gente cambia inmediatamente como de posición. Y varias personas que he visitado me han dicho, pastor, ¿y dónde dejó su carro? Yo tengo una bicicleta por ahí. Y le decía a mi esposa esta mañana, porque ella me decía, ¿será que no nos va a dar un vehículo? Yo le digo, yo creo que sí, más adelante, en algún momento. Él dirá cuándo. Luego me preguntan, ¿y usted cuánto lleva de pastor? Año 89. ¿Cuánto? 30 años pasaditos.
Mi hija Angie tiene 31 años. Y ella todavía no estaba en el vientre de la mamá cuando yo ya era pastor. ¿Y dónde está su casa, su carro, su beca o su avión, pastor? He pastoreado 10 iglesias, esta es la 10ª. Y he salido de 5 ministerios diferentes. Porque he tenido temor de traficar con la palabra de Dios. De negociar con ella. De enriquecerme con ella. Me da temor. Me da miedo delante del Señor. Y por eso digo verdades que sacan gente y que a veces me dejan solo por decir la verdad. Los que están llegando acá dirán, pero esta iglesia es pequeña, la Reforma, aquí nosotros llevamos 9 años. Los que están aquí más viejos saben, viejos no en edad, viejos en estar conmigo aquí 9 años con la iglesia, saben que aquí hemos tenido hasta casi 50 personas, se han ido. La iglesia se ha vaciado más de una vez. Bueno, llegamos a 20, hemos subido 40, 45, volvemos a 20. Se van. Este año se han ido tales personas de la iglesia. Personas que llevaban con nosotros 4 y 5 años. Y se van desglosando y se van yendo y usted de repente ya no los ve y qué pasó con ellos, se fueron. ¿Por qué? Porque el pastor me dijo la verdad. Pero como la gente le importa es traficar, es decir, usa la palabra como un negocio, entonces no importa si el pastor se da cuenta que usted está en un pecado, se lo pasa por alto, y más si usted es un fiel dador, se lo pasan por alto. Eso se llama traficar con la palabra. No somos como muchos, dice Pablo, que trafican o negocian con la palabra, sino como con toda sinceridad, que es lo que nos falta, hermano. A la iglesia le falta honestidad y sinceridad. Con toda sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Algo que necesitamos es ser sinceros y saber que la palabra que tenemos en cuanto a predicarla y a vivirla es delante de Dios, de parte de Dios y delante de Dios. Y es un celo santo y un temor santo que pone Dios. Por eso es la espada del Espíritu. Porque la palabra de Dios, además de que defiende, hiere. ¿Hiere a quién? A mi enemigo. ¿Y quién es su enemigo, pastor? ¿Y quién es el enemigo del creyente? No solamente es el diablo y los demonios, sino todos los que son enemigos de Dios son nuestros enemigos. ¡Caramba! Porque dice Santiago y Juan que si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y muchos aquí no han entendido eso. Y se enojan con el pastor cuando les dice, pero yo veo tanta amistad y tan enredo. Usted que viene aquí a esta iglesia, pero está tan enredado con las cosas del mundo que no tiene tiempo para las cosas de Dios. No puede venir a un culto porque está en la fiesta. No puede venir a un culto porque está con su familia. No puede venir a un culto porque y está tan enredado, tan metido allá, que es tan amigo de su familia impía, de sus amigos impíos, que no puede tener amigos con un cristiano. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Si tus mejores amigos no son los de la iglesia, hay un error muy grave. Porque entonces somos como ellos, y si yo soy amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Santiago 4:4, si es que quiere, véalo después. Primera de Juan 2:15 al 17. No, yo no tengo amigos en la iglesia porque son muy extremistas. Es que con ellos yo no puedo decir mis chistes. En cambio con aquellos sí. Pues entonces definámonos qué somos. Bueno, se le llama la espada del Espíritu porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí ya no voy a esos pasajes, pero se los voy a decir. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y cuando vamos a segunda de Pedro 1:21, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo dice tomar la espada del Espíritu, está diciendo que la Biblia es del Espíritu. ¿Por qué es del Espíritu? Bueno, por lo menos hay tres cosas. Es del Espíritu, número uno, porque el Espíritu Santo fue quien la inspiró. Es del Espíritu porque el Espíritu Santo fue el que por medio de ella nos regeneró. Y es del Espíritu porque, hermano, tú y yo la entendemos solamente a través del Espíritu Santo. Precioso. ¿Por qué dice Pablo que la palabra, que tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Porque la palabra es del Espíritu. El Espíritu Santo fue quien la inspiró. Primera de Pedro 1:21. Perdón. Sí. Segunda de Pedro 1:21. Fue el Espíritu Santo el que la trajo, no fue el hombre, no fue Moisés el que quiso y escribió Génesis allá, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No fue Moisés. Moisés escribe bajo inspiración del Espíritu Santo. No fue Samuel el que escribe, no fue David, no fueron los profetas, fueron ellos. Pero el Espíritu Santo los inspiraba para que escribieran, así que se llama palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y escrita por los hombres, pero Dios los usaba a ellos. Entonces es la palabra del Espíritu, porque el Espíritu Santo. Y otra vez, esto no es un libro, hermano. Usted puede leer cualquier libro, mire, el pastor Paul Wasser, léalo si quiere, el de todos estos pastores reformados, a Martín Lutero, Juan Calvino, qué sé yo, Jonathan Edwards, el libro que quiera, léalo. Pero cuando va a leer la Biblia, necesitamos depender del Espíritu Santo, que la inspiró, y Él nos la ayuda a entender, y Él nos la ayuda a vivir. El problema tuyo y el mío es que no, y ya voy al otro punto, no usamos la oración para depender del Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios. Vea, hermano, le voy a decir algo. Eso pasa en Tuluá y pasa aquí en Cali. Todos los problemas que tenemos nosotros, problemas de pareja, problemas con los hijos, con el cónyuge, con la familia, se resolvieran si nosotros tomáramos en serio la palabra de Dios en oración. Esa es la clave. Los problemas que yo tengo con mi esposa, gracias a Dios, mucho rato no, sí, no. Pero son porque soy tan duro que no voy a orar. Y entonces quiero vivir acorde a mis ideas. Son tan duros que leo la palabra tal vez corriendo y ni siquiera le tomo seriedad. No soy capaz de venir y decirle: Espíritu Santo, aquí tú me estás hablando hoy. Estoy leyendo este tema. Señor, yo estoy perdido aquí. Ayúdame, Espíritu Santo, a vivir esto, porque le grito a mi esposa, le hablo mal a mi esposa, peleo hasta con el perro y con el gato. Mi carácter es indomable porque no me he dejado domar por tu palabra y por ti, Espíritu Santo, perdóname. Aquí está la respuesta. ¿O estoy errado? Tomad la espada del Espíritu. Y ahora voy a decir algo fuerte. Me defiende, hiere a mi enemigo. Pero es que el peor enemigo soy yo, así que tiene que voltear esa lanza y meterla en mi vida, de tal manera que me hiera a mí, porque yo soy el principal enemigo. Yo soy el principal enemigo de Dios, porque no dejo que la palabra me hiera como una espada y me abra, como dice Hebreos 4:12. Vamos a ir allá, Hebreos 4:12, hermano. Ojalá se lleve esto hoy solamente. Hebreos 4:12. Por tanto, perdón, ¿dónde estoy? Sí. Sí, dale, en el 14, perdón. 4:12. Porque la palabra de Dios, mire lo que es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra?
viva y, hermano, es muerta. Cuando tú la lees, se encuentra la vida en ella. Es eficaz, o sea, es efectiva, mi hermano. Esa es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante. Ahí está esa espada, que toda espada de dos filos. ¿No te que es más cortante? Pablo vio al soldado romano con su espada, pero dice, caramba, la Biblia es más cortante. Y es más cortante que una espada de dos filos. ¿Por qué dice dos filos? Porque corta para allá y corta para acá. Hermano, ahora mismo me está cortando a mí. Porque cuando yo estoy cortando allá a ustedes con esta palabra esta mañana, y luego como es de doble filo, viene para acá y me corta a mí también. Y yo tengo también como usted hay que decir, allá, y me cortó la palabra. Y penetra. Eso es lo que hace la palabra de Dios, penetra. Mire, hasta partir el alma. Yo no sé cuántos han sentido eso, la palabra de Dios como una espada penetrando hasta partirle el alma y le parte el espíritu. Aún dice Pablo, comienza como a ampliar esto y se exagera un poco, pero es que esa es la idea. Y las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas? Acá, ¿no? Y los tuétanos, o sea, se mete hasta los huesos y le saca los tuétanos. Y todo eso, ¿qué quiere decir? Que discierne la palabra de Dios los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón. Y como Dios y la palabra son lo mismo, entonces verso 13, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted pensaba, y yo pensaba, que esa inclinación que oculto, que ese mal pensamiento que guardo, que ese sentimiento que tengo oculto, nadie lo sabe. Y que Dios, que lo ve todo y que lo sabe, ¿se va a quedar quieto? No, hermano. Tú y yo necesitamos aprender a quitarnos la máscara delante de Dios. Y entender que Él nos conoce, que nos ve, sabe cómo estamos. ¿Sabe qué quiere Dios esta mañana? Que todos salgamos de acá, vayamos a examinarnos y a decirle, Señor, verdaderamente yo soy uno de los más hipócritas que hay. Porque fui a la iglesia esta mañana, al culto, y en Tuluá también, a mostrarle a los hermanos allá, ay, mire cómo estoy. Pero como ellos no pueden ver mi pensamiento ni mi corazón y no conocen mi casa, ¿cómo está? Entonces yo llego a mi casa y hago todo lo que quiero, me olvidé del culto ya. Pero Dios y la palabra, ¿qué? Por eso muchos en aquel día se van a engañar, hermano. Y es mejor que usted ahorita y que yo ahorita abramos el corazón y lo desnudemos. Yo estoy ayer preparando el tema desde el viernes para los hermanos de Tuluá, que tiene que ver con los mansos, la humildad, la mansedumbre. Yo pensé mucho en ese tema y esta tarde voy a predicar allá. Ya vayan preparando, hermanos, allá. Una persona humilde se abre a Dios y no oculta nada. Para que vea, yo viví muchos años procurando ocultarle cosas a mi esposa, a mis hijas, a mi familia, a la iglesia, obviamente, porque me enseñaron mal, me enseñaron a mostrar una careta. Tenía yo que pasar bien delante de la gente, que no supieran, y cuando tenía un problema interno, porque así fue, y de pronto le hablaba a algún pastor, o de pronto era tratado por allá en el consejo de los pastores, ¿sabe qué hacían? Que no lo sepa nadie. Pero como igual soy pastor de una iglesia, vaya y siga predicando. Error. Si hay algo oculto, hasta que Dios no trate con eso y no se arregle eso, hermano, no deberíamos nosotros de hacer nada para él. Amén. No, que en lo más crítico ahora. Le voy a tan siquiera mostrar uno nomás. ¿Qué es tomar la espada del Espíritu como defensa y ataque? La oración, bueno, eso lo leo rapidito. ¿Qué es tomar
La espada del Espíritu como defensa y ataque. Tengo tres cosas. En términos general, cuando se conoce y se pone en práctica la palabra de Dios. Cuando se conoce y se pone en práctica la palabra de Dios. De nada me sirve la espada cuando yo la conozco pero no la obedezco, que ese es el otro punto. Y como ya no alcanzo a ir allá, le voy a dejar la cita, Mateo 7, 24 al 27, cuando Jesús termina el sermón del monte, que da una enseñanza, parecido como el apóstol Pablo, Efesios nos da una enseñanza. Ahora Jesús se para y dice, porque cualquiera es cualquiera, que me oye esta palabra del Evangelio y lo pone en práctica, lo obedece. Le voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, descendió lluvia, dieron con ímpetu sobre la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién? El que me oye y me obedece. Pero el que me oye y no me obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino río, lluvia, descendió, dio con ímpetu contra la casa y cayó, y fue grande su ruina. Tomar la espada del Espíritu es lo que dijo Jesús. Cualquiera que me oye y me obedece, cualquiera que me oye y hace, pero el que me oye y no me obedece, el obedecer no es aquí, el obedecer es allá, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo. Aquí no. Aquí usted viene a oír. Aquí yo vengo a oír. Allá voy a obedecer. En mi casa, en mi trabajo, en mi diario caminar es donde yo voy a obedecer. El que me oye en la iglesia y me obedece entre semanas hasta que venga a la iglesia es aquel que edificó su casa sobre la roca. Amén. Que se venga el río, que da con duro contra mi casa, no la va a mover, no se va a caer, estaré firme ahí. Pero aquel que se le está cayendo la casa no está obedeciendo lo que sabe. Después busca 1 de Pedro 2, 6 al 10. Muchos tropezarán en ella al ser desobedientes. Después lo busca usted. Primera de Pedro 2, 6 al 10. Cuando él está diciendo, mire, muchos fueron llamados, pero y eso que Dios llamó, formó un pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, pero hay otros que no obedecieron a la palabra porque fueron destinados a desobediencia. Y ellos van a tropezar en la Escritura. Es decir, van a conocer la palabra, pero tropiezan en ella. Hermano, otra vez mire, y les pido el favor, porque corremos el riesgo nosotros aquí, por ser una iglesia reformada. La iglesia reformada o los pastores reformados tenemos la característica de preparar bien un sermón, bien un mensaje, que tenemos la característica de procurar traer doctrina a los hermanos, no predicando 25 minutos o 30 o 15 como lo hacen otros pastores y lo demás pura chiste y todo eso, sino netamente la palabra, y por lo general predicamos 1 hora. Pero ¿qué hacemos con ese conocimiento de esa hora? Que ese es el punto principal. No vaya a ser que nos volvamos cabezones, llenos de teoría, llenos de conocimiento para debatir, para decirle al vecino o al de la otra iglesia, yo sé más Biblia que usted, es que esta es la verdad, no, es que esto es así, y dele, y sí, somos expertos en debatir doctrina, en defender los 5 puntos del calvinismo, somos expertos en hablar de las olas, somos expertos en hablar de la fe reformada, de la historia de la doctrina, somos expertos, pero ¿qué de la vivencia? ¿Qué de la práctica? Santiago 1, 19 al 25, después lo lee. Santiago 1, 19 al 25. Dice Santiago, no es oír solamente, sino es poner por obra la Escritura. Obedecer. ¿Sabe por qué muchos han ido a esta iglesia? Porque cuando yo conozco una pequeña desobediencia, comienzo a trinar. Hágale, bautícese, cásese, asista a la iglesia, sirva en la obra, y viene llegando y lo veo que nada, y que nada. Entonces sigo trinando, pastor se volvió cansón, yo mejor ni vuelvo.
Termino. La oración, versículos 18 al 20. 5 minutos, por favor, deme. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Deme, me salí. Efesios 5, Efesios 6, 18 al 20. Cuando él viene hablando de las 6 piezas de la armadura, luego, si usted nota aquí, vea el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hay un punto y coma, orando. Note que esto lo dejó ligado. La oración, él comienza a hablar de la oración ahora, ¿por qué? Porque, hermano, mire lo que él va a decir. A diferencia del soldado romano, las piezas de la armadura nos cubren, nos sostienen, o el pegamento, diría alguien, es la oración. Es decir, no hay verdad sin oración, no hay justicia sin oración, no hay evangelio sin oración, no hay fe sin oración, no hay seguridad de la salvación sin oración, no hay palabra sin oración. Porque la oración, hermano, es la dependencia de Dios. Por eso en el boletín que usted recibió o va a recibir, hay un artículo sobre la oración. La oración es mi deleite con Dios, pero la oración también es para yo venir y derramar mi corazón delante de Dios para que me cambie. La oración no es para pedir, Señor, dame, 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 dame. Bueno, ese es un punto de la oración. Por eso Pablo dice lo siguiente, vamos ahí. Efesios 6, 18. Orando, y va a encontrar aquí 4 veces la palabra todos. ¿Orando en qué? En todo tiempo. No me voy a sacar tiempo para explicar qué es esto, pero hay que orar en todo tiempo. Bueno, malo, regular. Lluvia, solo, o no importa. Hay que orar en todo tiempo. Con toda oración y súplica, con toda oración, todo tipo de oración. Hermanos, yo no sé cómo usted ora, pero con todo tipo de oración, oración de petición, oración de alabanza, oración de gracias, oración, lo que sea. En el Espíritu. La espada del Espíritu. No hay Biblia sin el Espíritu Santo, tampoco hay oración sin Espíritu Santo. Romanos 8, 26 nos dice que el Espíritu nos ayuda a cómo debemos orar. Y velando en ello con toda perseverancia. ¿Por qué dice toda perseverancia? Porque tú y yo somos dados a no perseverar. Yo le decía, Señor, si tengo que reconocer mi pecado entre la palabra de Dios y la oración, yo tengo que reconocer que soy malo para orar. Cuando digo malo para orar, no es que no ore. Me refiero a que no tengo la calidad de oración que debería tener. Me falta. Obviamente me falta la palabra, pero soy más dado a estar con la palabra que a orar. Señor, ese es mi pecado. Perdóname, Dios. Porque leer la palabra es importante, estudiar libros es importante, escuchar mensajes es importante. Eso es lo que más hago. Oro, pero orar es depender de Dios para que todo lo demás pueda fluir. Por eso dice, orad con toda perseverancia y súplica. ¿Por qué? Por todos los santos. Ahí sí caímos en el error. Míreme, hermano. Mírenme aquí todos, por favor. No los nuevos, los muy antiguos. Aquí hay una hermana santa que se llama Virgelina. De hecho, ya les dije que oráramos por ella, estamos orando por ella. Le dije que la llamaran. Anoche mi esposa habló con ella y ninguno de ustedes esta semana la llamó. ¿Es mi hermana? ¿Dónde está hermana Virgelina? ¿Cómo está ella? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no puede venir a los cultos? Dice que aquí, bueno, ¿qué era lo que iba a decir? La llamó. Ahora viene la pregunta, ¿oró por ella? No me levante la mano. ¿Oró por la hermana Virgelina esta semana? Si no la llamó, pues llamó al cielo para ver cómo estaba ella. Eso es lo que está diciendo. Orad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, todos. Yo he aprendido y como ya los tengo en mi cabeza, entonces, Señor, mira a Julano de tal y su familia, Padre. Mira a Julano de tal y su familia. Mira a Julano de tal. Eso es. Bueno, si fuera así, pero ¡y por mí! Pablo dice, oren por mí también. Y ahí entro yo, hermano. Usted, mire, uno de las principales, si usted es miembro de esta iglesia, compromiso que usted debe tener es orar por el pastor. Y ojalá todos los días. ¿Y por qué?
Y ore por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca, vea, usted no ore por mí por otras cosas. Bueno, sí, pero ore más que todo por esto. Esta es la oración. ¿Y por qué oro por el pastor? Aquí está. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Ahí hay mucho. Oro por el pastor para que el Señor permite que él pueda estudiar bien. Dale capacidad para entender ese tema. Señor, que el domingo venga y cuando abra su boca le dé una palabra de tal que él pueda expresarse bien primeramente. Y luego que venga en el poder del Espíritu Santo para que esa palabra pueda penetrar a mi vida. Es lo que dice Pablo. Ore por mí para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Denuedo aquí es una capacidad obviamente que todos pueden entender. Pero luego dice el misterio del evangelio, porque es que el evangelio es un misterio. O sea, algo que está escondido que no todo el mundo lo puede entender. Yo aquí predico mensaje 1 hora y mucha gente sale aquí y me ha dicho, no, yo no le entendí. Y yo entiendo eso, obviamente. Por el cual soy embajador en cadena. Note, si el apóstol Pablo dice, hermano, y esto es impresionante. Pablo que está diciendo que oren por él, ¿para qué? Note que él dice que él es ¿qué? Embajador en cadena. Es decir, Pablo está preso en ese momento. Él está en una prisión en Roma, pero no solamente está preso, sino que está preso con unas cadenas que lo están atando. Y así se ha escrito la carta. Y él no está orando, oren por el pastor sufrido, el apóstol Pablo está sufrido, oren a Dios, iglesia, para que me quite estas cadenas. No, él está diciendo, oren por mí para que yo pueda abrir mi boca y predique el evangelio aunque estoy en cadenas. Ay, hermano, yo cuando miraba esto decía, Señor, no, yo estoy libre de cadenas. Y que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo hable del evangelio. Hable de Cristo como debo hablar. Orar por todos. Bueno, orar, obviamente, en mi vida para la armadura, para tomar cada pieza, para ser verdadero, para ser justo, para predicar el evangelio, vivir el evangelio, para tener la fe correcta, para tener la seguridad de la salvación. Debo estar orando para tomar la palabra de Dios y obedecerla. Necesito la oración, pero además debo orar por mis hermanos. Y eso que yo no le quiero ir a otros textos que dicen que tenemos que orar. ¿Usted ora por nuestro presidente o usted habla de nuestro presidente? Porque cuando yo leí la Biblia dice que yo debo orar por los que están puestos en eminencia, no que debo criticar a ellos. Y orar por todos los hombres, dice la Biblia. Orar por el impío, orar, no, mejor dicho. Y a veces, Señor, yo no tengo palabras para orar. ¿Qué? Entra a orar y no sabe qué decir. Mire, mi hermano, usted va a orar y no sabe qué decir. ¿Sabe por qué no sabe qué decir? Porque no conoce la Escritura. Si conociera la Escritura, tendría mucho que orar. Por lo menos ore, como dice ahí, por el... Bueno, ya Pablo ya murió, entonces oren por mí. Oré por el pastor, oré por los pastores. Para que podamos predicar la palabra de Dios como se debe predicar. ¿Cómo se sella entonces la armadura de Dios? Tomar toda la armadura de Dios. Hermano, cada pieza se une con la oración. Y la oración, grábese esto solamente y llévelo, es dependencia de Dios. Cuando tú no oras, dependes de ti. Cuando tú y yo oramos, estamos bajando la guardia y estamos diciendo, Señor, yo no soy capaz, te necesito. Lo que pasa es que a veces somos tan habilidosos, nos creemos tan habilidosos y por eso no vamos a orar. ¿Sabe, hermano? Dios me permitió 2 caídas en la cicla y ahora yo le digo a mi hermano y a mi familia, yo salgo, pero yo voy con un cuidado y voy orando. Señor, le digo, yo no tengo así le decía ayer, Señor, yo no tengo agilidad para esta cicla. Cuando iba a bajar del 18, yo me bajaba, Señor, yo era orando, Dios mío, no, Señor, yo puedo caer, Padre, por favor, dame habilidad, ayúdame, Señor, sosténme, que no vaya a caer, por favor, Dios mío. Y usted dirá, ¿cuántos años lleva montando? Ayer hablaba con mi esposa y decía yo, cuando fue que como montamos en la panadera que mi papá nos compró, ahora él tenía como 11 años. La primera cicla que tuvimos nosotros. Y de ahí para acá he venido montando. Me he caído ya 2 veces. Y ahora me toca, y ahora, antes no lo hacía, ahora estoy con temor y temblor, aún cuando me subo a esa bicicleta, Señor, no tengo la habilidad. Y mucho menos para venir a predicar aquí. Pero a veces cuando no lo hacemos, o cuando no lo hacemos, estamos diciendo, Señor, no te necesito.
No orar es decir, no te necesito. Orar es decir, te necesito, Señor. Póngase de pie.